Perfecto. Sí, acá bien, Rosa, ahora sí. Te bueno, saludo de forma más, de mejor forma, porque hoy estábamos con esto de que entraba y salía. Bueno, para no seguir atrasando más la presentación, vamos a comenzar. Primero te vamos a presentar, o sea, sos muy conocida en el ámbito de la bibliotecología, creo que no necesitarías presentación, pero bueno, hicimos como un pequeño resumen de tu biografía para poder presentarte. Ok. Rosa Emma Monfasani es bibliotecaria y profesora argentina que ha influenciado a diferentes generaciones de bibliotecarias y bibliotecarios debido a su actividad pedagógica y sus publicaciones. Obtuvo el título de bibliotecaria y profesora en Ciencias de la Información por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Se ha desempeñado como docente en temas relacionados con organización y gestión de unidades de información. Fue parte del comité organizador que realizó por primera vez un congreso de la Federación Internacional de Asociaciones de Bibliotecarios y Bibliotecas, por la IFLA, en Sudamérica en agosto del 2004. Fue coordinadora de la Red Nacional de Asociaciones de Bibliotecarios, RENAVIAR, desde su creación en 2011 hasta 2018. Durante su gestión, impulsó el Registro Profesional de Bibliotecarios Argentinos, integra el Comité Coordinador de Resiaria, Red de Redes de Información. Hoy tenemos el lujo de tenerla con nosotros y nos acompaña para dar cierre a esta ocasión la señora Rosa Monfasani con el conversatorio Bibliotecas, Bibliotecarios y Usuarios en Tiempos de Pandemia. Muy bienvenida, Rosa. Bueno, muchas gracias, Ale. En realidad, tengo que agradecer a toda la coordinación de la provincia por haberme invitado. No importa que uno sea muy o poco conocido, lo que les confieso, y esto entre nosotros, cada vez que uno tiene que hacer, por lo menos yo, cada vez que tengo que hacer una presentación o algo, es un desafío, digo yo, ¿no? Es algo diferente, porque depende cómo uno tiene que dirigirse a la gente o relacionarse o ver qué tipo de presentación se va a hacer. Pero bueno, es muy lindo. ¿Ya puedo comenzar a hacer la presentación, Ale? A ver si me sale bien. Yo pongo presentar, después que pongo una ventana. Sí, con una ventana. Lo miro a Walter porque está asintiendo o no. Pero esto no, yo quisiera ir a... No, voy de nuevo. Esto ya me va a complicar. Una pestaña no. ¿Cómo hago para compartir desde... Esto es WhatsApp tampoco. Ya lo presenté. Sí. No. ¿Tienes ya la presentación abierta en la computadora? A ver. Sí. Bien. La abro con... una sola ventana. La abro totalmente. Pero no se ve. ¿No? ¿Presentar en una ventana? No, todavía no lo vemos nosotros. Ahí está. Bien. No la encontraba. ¿Ahora? Ahora está presentando. Bien. Ah, perfecto. Muy bien. Ok. Bueno, como lo habían anunciado recién, esta presentación va a tratar de algo que ya en tiempos de pandemia, hace 1 año y 9 meses que estamos con esto, así que en realidad estas bibliotecas, los bibliotecarios y los usuarios, hace todo ese tiempo que estamos en pandemia, ¿no? Y seguramente muchas de estas cosas ustedes ya las habrán pasado. Yo tomé bibliotecas, bibliotecarios y usuarios porque, bueno, me parece que son los tres ejes con los que nos movemos a diario. Siempre cuando inicio las presentaciones, yo pongo una especie de comentario, de refrán o como quieran llamarle, pero me parece que en este caso la educación y el conocimiento
son las bases de la sociedad y son decisivos para el desarrollo del ser humano. Esto lo digo yo, no lo he tomado de otra persona, pero bueno, creo que en eso por lo menos vamos a coincidir. Espero que al final de la presentación vamos a hacer una charla, si les parece bien, no sé cómo lo tienen estipulado, pero bueno, y ahí haremos las preguntas o responderemos opinarán o como a ustedes mejor les parezca. Comenzamos con las bibliotecas. Yo puse bibliotecas y otras unidades de información porque, bueno, están las bibliotecas, los distintos tipos de bibliotecas y los distintos tipos de unidades de información que también brindan conocimiento. Aquí tomé un mensaje, algo que nos había dicho Reinaldo José Suárez, que ya fallecido en 1990. Él dice que todas las bibliotecas realizan el mismo tipo de tarea. No importa la especialidad, su importancia, carácter o ubicación geográfica. Su objetivo fundamental y motivo de su existencia es servir al lector. Seguramente a medida que vayan pasando estas transparencias van a notar que yo destaco, a veces para no leer una definición, destaco en rojo palabras. Por ejemplo, si yo tomara bibliotecas, mismo tipo de tareas. Rosa, sí. Disculpa, ahí nos avisan por el chat que no se está pasando la diapositiva. ¿No? No se ve reflejada la diapositiva en la proyección. ¿No? No, Rosita, tenés que darle presentación al PowerPoint. Y si lo tengo en presentación, ¿eh? ¡Qué papelón! No, está bien. Puede pasar. A ver, voy a poner pantalla en negro, en blanco, mostrar la barra, no. Vista del moderador, ver todas las diapositivas, última diapositiva, anterior. ¿No? Yo di... Pásalo así, Rosita, ahí se ve clarito ahí. Pasalo ¿Seguro así. que se ve bien? Sí, se ve bien. Ahora sí. Ahí se ve re bien. Ah, bueno, no sé por qué yo había puesto presentación completa, pero bueno, no importa. Ok, en todo caso lo puedo agrandar un poquito, a ver si con el zoom se ve un poquito mejor. Sí, perfecto, Rosa. Bueno, no chusmeé en mi pantalla. Bien, les decía entonces, esto ya se los leí, y les decía justamente que yo, en vez de dar una definición, pongo la definición y suelo poner en rojo las palabras como si fueran palabras clave que hacen a esa definición. Y son, en este caso, bibliotecas, el mismo tipo de tareas, objetivo y servir al lector. ¿Sí? Bien. Para comenzar, y aunque esto ya lo tenemos resabido entre todos, quería destacar un poco los objetivos y el porqué de las bibliotecas y de otras unidades de información. Primero, porque brindan acceso a la información y al conocimiento. Eso en primer lugar. Porque tienen un compromiso social, cultural y educativo. Educan para el crecimiento personal como un bien público. Principalmente, y desde tiempos inmemoriales, conservan el patrimonio histórico y la memoria colectiva. Organizan la información, investigan y generan conocimiento, fortalecen el desarrollo institucional, recrean, proveen entretenimiento, brindan y difunden el conocimiento, capacitan con cursos, talleres a toda la comunidad y fomentan principalmente la participación ciudadana. Esto lo complementé con, digamos, con la parte social de la biblioteca, ¿no? Porque la biblioteca la tomé como un refugio. Es un refugio para el contenido, porque allí tenemos todos los recursos, ya sean físicos o digitales, que podemos presentar a nuestros usuarios. Es un refugio para el trabajo diario, o sea, para
para el bibliotecario y para los que se acercan a la biblioteca. Se organizan y se ofrecen productos y servicios a usuarios y lectores. Es un refugio para los usuarios y para los lectores, porque hallan allí el contenido que necesitan, pueden estudiar y pueden entretenerse. Quiere decir entonces que la biblioteca en sí misma es un refugio acogedor y necesario. Aquí lo puse desde el punto de vista social, digamos, tomé este ejemplo, que no sabía si tomarlo como bibliotecario tomando un cafecito y atendiendo al lector o tomarlo como el lector en sí mismo. Pero lo importante de esto es que la biblioteca brinda solidaridad, comprensión a quienes asisten a la biblioteca, provee los derechos culturales de todo tipo para que el usuario y el lector puedan acceder a conocimiento, entretenimiento, etc. Brindan, ya lo dijimos, acceso libre y democrático a la información y es un contenedor de almas. No sé si ustedes recuerdan, ahora ya está más arraigado en otro tipo de bibliotecas, pero por ejemplo, me acuerdo yo que la Biblioteca del Congreso de la Nación, una de las primeras cosas que promulgaba era que estaba abierta las 24 horas para que la gente que dormía en la calle pudiera refugiarse allí y tomar algo caliente o tomar algo o comer algo en esos lugares. Bien, aquí tenemos la biblioteca híbrida para ir un poco avanzando en la temática. La biblioteca híbrida fue siempre, piénsenlo así, aunque sea hablando de la biblioteca tradicional, porque aunque esta biblioteca tradicional era de la época preinformática, tenía colecciones físicas de todo tipo, ya sean los libros u otro tipo de materiales, y los procedimientos se hacían en forma manual. Luego apareció la biblioteca automatizada, donde ya todos los procesos, los procedimientos técnicos y los servicios se fueron informatizando. Luego llegó la biblioteca electrónica o digital, que almacena, como ya lo sabemos, recursos de información de diferente categoría o, digamos, de diferente especie y provee acceso electrónico, ya sea dentro de la institución o a distancia. Hasta ahí era lo que nosotros conocíamos dentro de la biblioteca. Pero aquí puse una imagen, bueno, porque piensen ustedes que cambian los modos de acceder a la información. La información suele cambiar también, pero el acceso se provee de distintas maneras. Así que vemos aquí desde una tableta, pasamos por la antigüedad, llegamos al libro y a la parte electrónica. Les puse como biblioteca en pandemia primero a las 3 bibliotecas más nacionales o más importantes, digamos, del país. En primer caso fue el de la Biblioteca Nacional, Mariano Moreno, para ver qué servicios había prestado. Y prestó, como todas las bibliotecas, infinidad de servicios, pero entre ellos creó la Tecnicatura Superior en Bibliotecología a Distancia y la Diplomatura en Encuadernación. O sea que la creatividad, y a través de los bibliotecarios, por supuesto, fue creciendo durante esta pandemia. Va a realizar el Encuentro Nacional de Catalogadores, hizo un encuentro del Fondo Antiguo, como lo hace siempre, muestras digitales, talleres virtuales. Está haciendo ahora el censo de bibliotecas públicas, creo que ya han solicitado, me dijeron a Tierra del Fuego, a las bibliotecas públicas para que formen parte de ese censo para tratar de hacer un sistema de bibliotecas públicas, que es una tarea que le compete a la Biblioteca Nacional y que aún no ha llegado, digamos, a concretarse. Bueno, crearon un canal de YouTube, como han hecho muchas bibliotecas, actualizaron el Registro Nacional de Objetos Digitales, el ROTNA, creo que se llama, sí, ROTNA.
Ampliaron también las colecciones digitales, ¿sí? Y actualizaron los recursos para bibliotecarios. La otra biblioteca, que ya la había mencionado anteriormente, es la Biblioteca del Congreso de la Nación, que, como siempre, ha dado talleres, cursos y eventos online para distintos tipos de público. Ha hecho ahora capacitaciones para docentes, también un concurso de microrelatos para niños y para adolescentes. Ha creado un club de lectura de microficciones, que lo ha hecho y lo ha establecido con material de su propia biblioteca. Tiene desde hace ya tiempo, antes de la pandemia, la Cibercaminata por la Lectura. Este es un programa de Argentina Narrada, que seguramente ustedes ya lo conocen, de María Eguis, y tiene muy buen resultado porque interviene no solo los bibliotecarios, sino todo el público, ¿no? Esto se hacía antes de la pandemia, por supuesto como una caminata, y ahora se está haciendo en forma virtual. Publicaron también, o tienen mejor dicho, publicaciones digitales sobre arte y sobre cultura. Han hecho podcasts que ahora se está estilando muchísimo para escuchar cuentos y relatos para que todo el mundo pueda hacerlo. Han provisto también videos de artistas y de escritores y hablan sobre competencias bibliotecarias con charlas en vivo en lo que se refiere a los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030. Porque recuerden ustedes que la Biblioteca del Congreso de la Nación en estos momentos, y ya va por su segundo periodo, es la oficina regional de la IFLA para América Latina. Bien. Otra institución importante es la CONABIP, que ustedes ya la conocen como Comisión Nacional de las Bibliotecas Populares. La CONABIP continuó con su programa de compra, de selección y compra de libros, pero esta vez lo tuvo que hacer a distancia. Por supuesto, porque se hacía dentro de la Feria del Libro de Buenos Aires. Allí venían los bibliotecarios, seleccionaban sus libros y los compraban con descuento. También ha dado cursos virtuales sobre gestión bibliotecaria, cultural y social. Ha realizado diferentes proyectos. Uno de ellos es para ver cómo adecuar los espacios de la biblioteca en pandemia. También hicieron proyectos de conservación, de difusión, de exhibición del patrimonio histórico y de la memoria colectiva. Funcionó bastante y sigue funcionando el canal y radio BP, que es un canal o una radio, mejor dicho, donde invitan a escritores y a periodistas para que puedan hablar con el público. Tienen también un programa de cuentos contados, donde imparten o dan diferentes narraciones. La revista BP, que ya fuera creada anteriormente, continúa, pero se ha incrementado con literatura latinoamericana. Y tienen una colección de biblioteca popular, que es para reflexión y debate de las bibliotecas populares. Y por supuesto también brindan asistencia técnica, ya sea para el área de catalogación, el vuelco en base de datos, sobre todo con el sistema DigiBP, que es el que ellos han preparado para distribuir entre todas las bibliotecas populares. No quería dejar aparte, y para no hablar solamente de las bibliotecas, de las grandes bibliotecas, digamos, vayamos a bibliotecas pequeñas. Por ejemplo, esta es la biblioteca y Mediateca Pública Municipal de Godoy Cruz, Mendoza, la Manuel Belgrano, que fue, creo que en nuestro país, si no me equivoco, por eso la puse, la primera en hacer un delivery de libros. Aquí no lo van a ver muy bien, pero ya fueron en un año, entregaron 2.800, o recibieron, mejor dicho, 2.870 pedidos, y entregaron 7.785 libros. Bueno, y aquí están los saludos de las personas
que accedieron a ellos y que están contentos con este tipo de servicios que ofrecía la biblioteca. También otra cosa que se está implementando mucho ahora y que también hizo esta biblioteca fue que en una línea de colectivo instaló paradas, ¿no? 21 paradas, como dice allí, 21 paradas lectoras, y allí tienen códigos QR que se pueden escanear para acceder a distintos tipos de literatura y después leer en sus celulares o en otro tipo de equipo. Lo último que hizo esta biblioteca, por lo menos por lo que yo conozco, yo ahora en noviembre, a principios de noviembre voy a ir y quiero conocerla personalmente. Me dijeron que es una biblioteca que trabaja mucho, ¿no? Y bueno, yo creo que vale la pena conocer esas bibliotecas, no siempre estar aquí en Buenos Aires, donde todo es tan grande, tan magnífico y tan conocido, sino poder conocer este tipo de bibliotecas. Ellos organizaron, con protocolos, por supuesto, durante el mes de la niñez, organizaron un torneo de ajedrez. Aquí hay una imagen de los chicos en ese torneo. Eso fue para hacer también un reencuentro, para hacer un tipo diferente de recreación y para que la biblioteca estuviera en ese lugar. Otra biblioteca que es muy linda, no sé si ustedes la conocen, es la Biblioteca Argentina de Dr. Juan Álvarez, que está en Rosario, en Santa Fe. Ellos también fueron iniciadores de cuentos por teléfono. No fueron los inventores, porque tomaron esta idea de otras bibliotecas europeas, pero sí podemos decir que en nuestro país quizás hayan sido los primeros en realizar este tipo de actividad. Y lo promocionaban, como dice aquí abajo, ellos pusieron, elegís un día, un horario, y te llamamos para contarte un cuento en vivo y en directo. Otras cosas que hicieron es, ellos ya tenían un poco distribuida, digamos, un sector de biblioteca infantil que era la Casa Imaginada. Entonces, para esta pandemia, lo que hicieron fue crear un club de lectura de la Casa Imaginada. Como se ve en este patio, están los diferentes niños, porque es para de 8 a 12 años, y allí realizan ese club de lectura. Todos leen, no solo la persona que lee el cuento o que lee una narración determinada, sino que los niños también intervienen. También ellos hicieron una modalidad de biblioteca móvil con escaneo de código QR y hicieron una reapertura. No sé ahora cómo estará, porque como todo esto va y viene, a veces se abre un poco y se vuelve a cerrar, esperemos que continúe abierto. Pero en esa reapertura con protocolos, ellos hicieron un seminario de cine y pensamiento que se llamó el Cine del Siglo XXI. También hicieron taller de lectura y escritura. Bueno, aquí puse unas imágenes, esto lo tomé, ¿conocen el blog de Julián Marquina? O el sitio, mejor dicho, de Julián Marquina, al español. Se los recomiendo porque es interesante, siempre da buenas ideas. Y allí publicó 10 ilustraciones, dice, para explicar a los jóvenes la importancia de las bibliotecas públicas. Fíjense que en la primera imagen hay un niño que tiene acceso a todo tipo de materiales, pero también está la creatividad, por ejemplo, en el faro o en el cohete, o sea, un desarrollo de la imaginación, entretenimiento, como se ve esta ronda, también con inclusión, o las lecturas, como pueden ser en la biblioteca escolar y demás. Me pareció que era una imagen interesante, que se podían tomar algunas cosas, y les recomiendo el sitio. Bueno, para las bibliotecas universitarias y especializadas, cualquier tipo de biblioteca especializada, no puse mucho, porque generalmente, y disculpen que diga esto de esta forma, pero van un poco a la vanguardia, ¿no? Enseguida ya tienen quizás más personal o disponen de más personal, pueden avanzar un poco más en este tipo de creaciones, digamos, y ofrecieron enseguida recursos digitales a estudiantes, docentes e investigadores.
También habilitaron diferentes canales de comunicación, realizaron capacitaciones virtuales para los usuarios, y acá incluyo a todo tipo de usuarios, no solo para los usuarios de su biblioteca, sino para cualquier otro tipo de bibliotecario que quisiera escuchar esas capacitaciones. Piensen ustedes la diferencia que hay con el año pasado. En el 2020 hubo infinidad de capacitaciones, pero ¿qué pasó? Todos queríamos saber, todos queríamos estar allí, todos queríamos conocer, y aprovechamos esta oportunidad de compartir y reunirnos en línea. Pero de a poco, para este año, muchos de las presentaciones o capacitaciones virtuales, quizás ustedes vayan a notar que tienen menor cantidad de asistentes. ¿Pero por qué? Porque dado el empuje que tuvo el año pasado, o dada esa necesidad por saber y conocer todo, ahora todos nos estamos abocando a lo que realmente nos pueda interesar. Bueno, por otro lado, fortalecieron esa comunicación y la participación en las redes sociales, como sucedió también en la vida privada, ¿no? Pulularon mucho y siguen pululando las presentaciones o las redes sociales, y aquí se utilizaron de manera bastante eficaz. Hubo también capacitación para el personal y sobre todo para la aplicación de tecnología, así como me pasó hoy que no sabía cómo entrar. Por ejemplo, a mí el Zoom me resulta mucho más amigable, o quizás porque lo uso un poco más, que el Meet, ¿se dan cuenta? Y bueno, hubo que capacitar justamente a los distintos bibliotecarios. ¿Por qué puse acá redes de información? Puse redes de información porque estas redes, en realidad, cada red agrupa una cierta cantidad de bibliotecas. Tomé esta definición de la ISO, que me parece que es lo que mejor lo plasma, y que dice: plan o procedimiento en el que las bibliotecas trabajan juntas. Eso es lo fundamental, trabajar juntos. Por eso he puesto las redes de información. De esa forma se pueden compartir servicios y recursos de manera que dé como resultado mejores servicios a los usuarios de las bibliotecas. Bien. ¿Por qué les pongo esto? No solo porque soy un miembro de la comisión o del comité coordinador de Resiaria, sino para mostrarles en cierta forma lo que hizo Resiaria, pero que también han hecho otras redes. Por ejemplo, lo primero que hicimos, y que creo que fue lo que hizo todo el mundo, fue crear y habilitar un WhatsApp. En nuestro caso, el WhatsApp de las redes. Era más rápido comunicarse por allí, por WhatsApp, que por el correo electrónico. Muchas veces no era respondido o no era mirado por los coordinadores. En cambio, en el WhatsApp la comunicación era mucho más fluida. Se compilaron protocolos generales al principio, para saber, al principio lo hicimos con los generales, porque queríamos saber qué era el COVID, cómo tratarlo, etcétera, etcétera. Y después se recopilaron protocolos de bibliotecas. También les pido que si tienen ustedes algún protocolo de biblioteca que no figure en nuestro sitio, bueno, allí los podemos juntar con los otros. Compilamos un calendario de actividades, las diferentes actividades que se realizaban y se realizan en el país, y luego se las pone offline para que pueda ser consultado por las personas que no lo han podido hacer en tiempo y forma, digamos, y se ponen los enlaces a los diferentes sitios. Por ejemplo, sería bueno poner después de esto, o lo que tengan ustedes, un enlace al Ministerio de Educación, de Cultura, Ciencia y Tecnología de Tierra del Fuego, para que la gente que no pudo escucharlo o no pudo verlo, lo van a ver ahí, pero nosotros también se los podemos difundir. Las visitas virtuales, que son las que ya les comenté antes,
Se lograron visitas virtuales a bibliotecas y museos, los archivos no. No sé por qué hay ese problema con los archivos, creo que hay 1 o 2 nada más, y bueno, es una lástima que no hayan visitas virtuales. Los archivos no son tan conocidos en cuanto al trabajo que realiza, como sucede con las bibliotecas y los museos. Se empezó a actualizar todo lo que teníamos como información dentro del sitio. Los repositorios institucionales, las bases de datos, los catálogos, ampliamos y pusimos más textos completos. En este momento está el sitio, está migrando, lo están migrando los entendidos, digamos, los jóvenes entendidos están migrando el sitio a una página nueva porque estaba muy atiborrado de información y ya era bastante complejo y estaba un poco caduco, digamos, el sistema de Google utilizado, así que ahora estamos migrando. Por eso no se actualiza en todos los aspectos, sino que se están haciendo actualizaciones para después incorporarlas al sitio. Se intensificó también el servicio de noticias, de todas las noticias de Resiaria, se creó un canal de YouTube y ahí hemos puesto videos de las redes. Se hicieron charlas y se colaboró con la Biblioteca Nacional Mariano Moreno y con la Biblioteca Nacional de Maestros. Tenemos presencia en Wikipedia, eso es importante, ¿no? Porque nos da otro tipo de proyección, digamos. Se incorporó el GBAIPI, no sé si ustedes lo conocen, que es un grupo estratégico. Ese es el grupo de bibliotecarios de acceso a la información y propiedad intelectual, y ahora está incorporado el BAIPI, está incorporado al Foro Argentino de Bibliotecología y Documentación. Ese sí está funcionando porque tiene ¿cómo se dice? Un enlace diferente. Allí puede intervenir cualquier tipo de bibliotecario, institución y demás, y discutir sobre temas que hacen a nuestra profesión. Creo que puede dar resultado. Algunos de ustedes me van a decir, sí, pero no hay tiempo para meterse en un foro, los foros se caen. No, ya está funcionando este grupo, está funcionando el grupo de comunicación, hay un grupo también de políticas bibliotecarias, en fin, pueden sugerir el armar otro grupo. No hay una moderación desde Resiaria, por ejemplo. Resiaria no modera al grupo, sino que el grupo que se va creando tiene su propia moderación y se instituye. Allí van a encontrar tutoriales cuando abran para saber cómo tienen que conectarse a este grupo. Y continuamos con las comunicaciones por el sitio, por Twitter, por las listas de correo y por el WhatsApp. Acá simplemente le puse que por ahora somos 37 redes de resiarias, les llamamos nosotros, pero son las redes de bibliotecas, y que por ahora, y no tenemos el número exacto porque ustedes lamentablemente vieron como algunas bibliotecas caen y otras por suerte se suman, así que tenemos aproximadamente 2.425 bibliotecas. Fíjense ustedes que está el mapa de Argentina con las bibliotecas, digamos, o con las redes, mejor dicho, que tienen asentamiento en una localidad determinada. Y después de este lado pusimos las nacionales o federales que no tienen un asentamiento propio en una provincia determinada, sino que estas redes suelen agrupar a otras redes. Y por último, las redes internacionales, como Claxo, que es de ciencias sociales, y CIDAL, que es del área agropecuaria. Muchas de estas redes que ustedes ven aquí, y algunas de las que ven acá, por ejemplo, como el CIDINTA, podríamos decir, están dentro del CIDAL. O sea, una red puede ser una red propia, puede estar dentro de una red nacional y federal, y a su vez puede estar en una red internacional. Lo que tienen que hacer en todo caso es ver si sus bibliotecas pertenecen a alguna red particular, si no están en ninguna, y si pueden difundir la necesidad de trabajar en red para compartir
y para colaborar entre sí. Bien, pasemos ahora al bibliotecario. El bibliotecario en pandemia. Bien, ¿qué hizo el bibliotecario? Bueno, en realidad el bibliotecario es la biblioteca, porque es el que difunde y es el que acerca a los usuarios los materiales digitalizados. Además, se proveyeron infinidad de enlaces en todos lados. Lo primero que salió fueron los enlaces a bibliotecas mundiales, a nacionales y por último a las bibliotecas locales que tenían puesto, ¿cómo se dice? Que tenían ya instaladas recursos digitales en sus sitios. Bueno, también trataron de llegar, como hemos visto anteriormente, llevando una palabra amiga, puse yo, porque no sabía de qué forma tratarlo, pero sobre todo llegar a quienes estaban en solos, ¿no? A quienes estaban en soledad, como por ejemplo fue lo del delivery de libros, que ayudó mucho a gente que estaba sola en su casa, y fue una forma de comunicarse. Ya lo dijimos, se comunicaron por las redes sociales, ofrecieron diferentes servicios en línea, a domicilio, ya sea por teléfono, realizaron encuentros y actividades online, se contaron experiencias, también se reforzaron, digamos, distintas actividades, o sea, esto en cuanto, por ejemplo, a capacitación, no solo a la capacitación de usuarios, sino que también hubo que capacitar a los bibliotecarios. Y se generaron tutoriales en línea para usuarios y lectores. Ustedes ven que yo pongo usuarios y lectores, porque para mí usuario y lector no es lo mismo. Usuario es el que usa la biblioteca, cualquier otra unidad de información, y lector es el que lee. No todos los usuarios leen, pueden ir a buscar un tipo de material determinado por una necesidad determinada o para satisfacer alguna demanda que tienen, pero no es el mismo tipo de lector, el que lee por placer, el que lee porque quiere conocer de manera diferente o internarse más en la lectura. Bueno, aquí puse esto que ya lo habrán escuchado y leído en muchísimos lugares. Los bibliotecarios no tienen todas las respuestas, por supuesto, pero saben dónde encontrarlas. Por eso puse esta lupita de detective, por eso puse el bibliotecario y de este lado la bibliotecaria acomodando materiales, porque la gente cree que por ósmosis los libros, por ejemplo, llegan al estante y uno los recupera porque también los conoce de memoria, y no es así. Hay que buscarlos, hay que buscar la información, hay que consultar catálogos, bases de datos y demás. Aquí puse una bibliotecaria desesperada en una cantidad de información y donde tiene que seleccionar, y aquí puse algo que puede suceder en la biblioteca escolar o en una biblioteca pública u otro tipo de biblioteca, que es la lectura de cuentos, narraciones, etc. Bien, ¿en qué planos de actuación estamos los bibliotecarios, ¿no? ¿Cuál es nuestra actuación bibliotecaria? ¿Dónde nos movemos? En principio, y eso es lo que nos gusta, en el plano educativo. Yo digo que es la pata que ayuda a caminar. Eso no sé si es así, pero yo creo que ayudamos a caminar porque aportamos y contribuimos al aprendizaje, a la enseñanza y a la investigación. En el plano cultural, porque desde ese punto de vista se ofrecen diferentes actividades, ya sea desde la promoción de la lectura hasta entretener en el ocio. Y desde el punto de vista social, es la comunicación que se mantiene con usuarios y lectores. ¿Escucharon ustedes hablar de la inteligencia emocional? Ahora se está usando mucho ese concepto, y durante la pandemia justamente han surgido distintos tipos de sentimientos que nos acercan más, no solo a la familia, que antes la teníamos ahí y que ahora posiblemente está a distancia, sino que el usuario y el lector también están a distancia y no los tenemos a lo mejor presentes recién ahora
que estamos volviendo a la biblioteca. ¿Y esto qué nos posibilita, digamos, este aspecto social? Conocer todas las necesidades que puedan tener. Usted me va a decir, pero siempre hicimos eso. Sí, pero a lo mejor no escuchamos las sugerencias y aportes de los usuarios. Y eso es importante porque nos sirve a nosotros para poder modificar algún servicio que prestemos en la biblioteca. Bien, voy a tomar un poquito de jugo. Ok. ¿Qué es esto que está aquí? Bueno, seguramente todos lo conocen. Es una matriz FODA. Yo le puse problemáticas y soluciones. Y esto respecto a nosotros mismos. Cuando nosotros estamos en una biblioteca determinada, en algún servicio determinado de la biblioteca, ya sean procesos técnicos o en un servicio al público, lo que fuere, lo primero que tenemos que hacer desde mi punto de vista es un diagnóstico de situación. Primero el general de toda la biblioteca y luego el particular de algún sector determinado de esa biblioteca. ¿Cómo juega todo esto? Yo lo he separado aquí en fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. En cuanto a las fortalezas, lo primero que tenemos que pensar es que somos profesionales. Para eso estudiamos y que administramos nuestro lugar de servicio, o sea, la biblioteca. Que gestionamos los procesos y los servicios. Piensen ustedes que nosotros tenemos que gestionar desde el desarrollo de colección, porque sabemos qué es lo que necesita el usuario. Luego tenemos que procesar esa información para que llegue al usuario y luego prestar un servicio, ya sea prestar el recurso al usuario, difundir la información, etc. Organizamos entonces la información y le damos acceso. Realizamos formación de usuarios, de todo tipo de usuarios, y difundimos y nos actualizamos. ¿Cómo funciona, digamos, esta matriz FODA? Dijimos recién que hay fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Y estas funcionan entre sí constantemente, y eso es lo que hay que tener presente. Nosotros aquí abajo, fíjense que tenemos debilidades, por ejemplo, como que no existe un sistema nacional de información, no se posee un estatuto profesional, existe gran cantidad o gran diversidad de escuelas y no hay un plan de estudios unificado. Cuando yo me refiero a eso, me refiero a que, bueno, a lo mejor yo me recibí como bibliotecaria y ahora se reciben como bibliotecólogos, como documentalistas, etcétera, pero al final todos cumplimos una misma función, la esencia es la misma, inclusive con las materias. Las materias, o las asignaturas, mejor dicho, suelen llamarse de distinta forma para prestar exactamente lo mismo. Si catalogo, voy a catalogar, ¿sí? Si clasifico, voy a clasificar. Si hago referencia, voy a hacer referencia. ¿Para qué llamarlo de distintas formas? Piensen ustedes, yo siempre digo en un abogado, que es lo que más o menos tenemos presente. El abogado siempre es un abogado que se dedica al derecho penal, al derecho constitucional, al derecho civil, o sea, no cambia el nombre de su asignatura, y así la aprendió. Y nosotros tenemos que hacer lo mismo. Lo que sucede es que en muchos lugares se suele cambiar el nombre de las asignaturas porque se piensa que de esa forma van a ser más aceptadas por la parte gubernamental, institucional, etc. Y no es así. Tenemos que promocionar a la profesión de otra forma. No existe reglamentación de propiedad intelectual y acceso a la información. Este grupo que les mencionaba antes y que funcionó en Resiaria, hizo 2 presentaciones de propiedad intelectual para excepciones a las bibliotecas. No recuerdo exactamente ahora en qué año fue, pero perdió estado parlamentario. Perdió estado parlamentario porque a nadie le interesa, mejor dicho, a la parte comercial o a las empresas, no les interesa ese tipo de reglamentación.
les perjudica, digamos, si existe una reglamentación sobre propiedad intelectual y acceso a la información y no los beneficia. Y no se posee un código de ética profesional. ¿Pero qué sucede? Puede ser que trabajando sobre estos aspectos se transforme alguno de estos en fortalezas. Y hay que tener cuidado con las fortalezas que ya tenemos, que no se transformen en debilidades. Tenemos que aprovechar las oportunidades y las amenazas, que generalmente son externas, vienen de otro lado, no están dentro de la biblioteca, ni está dentro de lo que nosotros podemos establecer directamente. Por ejemplo, la relación con colegas e instituciones, el trabajo cooperativo, eso es una oportunidad, el trabajo en redes, la representación en diferentes comunidades bibliotecarias y nuestra representación, que hay muy poca, en los entes gubernamentales. O sea, no hay una incidencia de políticas bibliotecarias en las políticas públicas y habría que apuntar a eso. Y las amenazas, bueno, es que no se reconoce la profesión, se desconoce el trabajo en las bibliotecas, ya como dije antes, se cree que cualquiera puede, así en forma sencilla, acomodar un libro en estante, o hacer un registro de ese libro. Yo digo libro, pero puede ser cualquier tipo de recurso. No se sabe cómo ingresar ese recurso en un catálogo, en una base de datos, etc. No se llega al poder legislativo, que es un poco lo que hemos presentado antes. Existen muchos individualismos, muchísimos. Lamentablemente, como en otras profesiones, a los bibliotecarios nos cuesta dar, digamos, información, o no queremos dar esa información para que no nos, ¿cómo diré? Para que no nos quiten, esa información. Lo que sucede es que lo mejor es compartir, porque yo siempre digo que lo nuestro, como cualquier otra cosa, es un feedback. O sea, damos y recibimos. Yo ahora estoy dando algo de lo que puedo dar y seguramente voy a recibir cosas de ustedes también que voy a incorporar. Perfecto. Bien. Ya vamos acercándonos casi al final, al otro punto, pero quería poner acá los desafíos que a mí se me ocurre que tendríamos que tener en cuenta. Involucrarse con la profesión. Muchas veces se estudia esta carrera porque se cree que, o se dice que es una carrera corta y que nos puede dar algún tipo de beneficio monetario, digamos, o podemos enseguida adquirir algún trabajo, etc. Debemos tomar decisiones en temas específicos. Es importante que intervengamos en distintos tipos de decisiones. Tenemos que conocer la problemática del acceso a la información para poder brindar un mejor acceso a la información. Tenemos que investigar, realizar diagnósticos y evaluar lo que ya tenemos, que es un poco lo que planteé en la diapositiva anterior. Tenemos que evaluar lo existente. Tenemos que realizar y presentar proyectos en la institución, sin miedo. Simplemente con esa evaluación establecemos un diagnóstico, vemos qué es lo que necesitamos y vemos qué es lo que podemos presentar. Tenemos que desarrollar diferentes estrategias, que ya lo dije, para estar en las políticas públicas. Tenemos que escribir, aunque sea chiquito, una página, 2 páginas, no como hizo ahora César, que ha preparado una historia de su escuela, que ya va a tener 100 años, si no me equivoco, ya me dirá él nuevamente, pero ha investigado muchísimo y ha escrito, por lo menos, tiene un libro, digamos, ya casi listo para ser publicado. Se debe comunicar, se debe difundir, se debe trabajar en equipo. Es fundamental trabajar en equipo. No solo trabajar en equipo con otras bibliotecas,
sino trabajar en equipo con los diferentes sectores de la propia biblioteca. No tienen que ser compartimentos estancos, ya sea procesos, servicios, etc. Se tiene que trabajar también interdisciplinariamente con otras profesiones y, por supuesto, cooperar. Y para ello tenemos que tomar conciencia e integrar lo nuevo en la pospandemia. Veamos ahora el último punto, que es el usuario y el lector en pandemia. Acá está un poco lo que yo les decía antes y que ya lo dijo Domingo Buonocore, que seguramente conocen su vocabulario, es el único existente, si no me equivoco, en nuestro país. Él nació en 1899 y falleció en 1991, y decía: todo lector es por ese solo hecho un usuario, pero la inversa no siempre es exacta. Bien, ¿cómo accedieron los usuarios a los servicios? ¿Cómo usaron la información? ¿Cómo lograron obtener conocimiento? ¿O cómo pudieron hacer sus lecturas? ¿De qué manera la hicieron? Primero vamos a ver un poco la diferencia en que al principio nosotros teníamos un usuario presencial, el usuario o lector, teníamos la biblioteca, el bibliotecario que era el que se ocupaba y se ocupa de la biblioteca, y la información que es la que quería hacer llegar a sus usuarios. Pero entre los usuarios, nombremos al usuario presencial como alumnos, docentes, investigadores, el personal de la propia institución, el de otras instituciones, el lector habitual, que puede ser algunos en la sociedad o todos en la sociedad, los bibliotecarios, nosotros también somos usuarios, no tenemos que olvidarnos de ese aspecto, y cualquier otro profesional de la información. Y las instituciones no están ajenas a esto. Así que todo tipo de instituciones y organizaciones también necesitan de la biblioteca. Pero ¿qué pasó? En pandemia, este usuario lector, la biblioteca, el bibliotecario y la información se transformaron en virtuales. ¿Y cómo accedió al conocimiento? ¿Qué es lo primero que hizo? Como hace siempre, como hacemos todos, porque no vamos a negar que muchas veces queremos buscar algo, enseguida vamos al Google a ver qué encontramos y ahí nos aparece una gran cantidad de información. Ellos también, cualquier tipo de usuario ha hecho lo mismo. Pero ¿qué pasó con esa información? Era tanta, pero tanta la información existente y era tanta la información que estaba llegando que estaba muy desperdigada. Los datos no estaban organizados, no están normalmente organizados en ningún tipo de buscador en línea, pero ahora estaban todavía más desorganizados. Quiere decir que hubo una saturación de información con lo que se conoce como infoxicación. Además es difícil elegir la información pertinente, cuál es la que más conviene al usuario. Por otro lado, aparecieron las noticias falsas, como siempre, pero ahora en la virtualidad proliferaron mucho más. Y eso causó desinformación, ya sea esa saturación de información más las noticias falsas, causaron desinformación. Entonces, hubo que organizar de alguna forma esa información, hubo que organizar el conocimiento, hubo que prestar servicios y difusión en pandemia, que fue lo que se hizo en forma virtual. Por supuesto, hubo que ingresar a esa biblioteca que estaba cerrada. En muchos casos el bibliotecario lo podía hacer en línea y si no lo podía hacer tenía que remitir al lector o al usuario de alguna forma para que encontrara esos conocimientos y para brindar información. Los servicios más o menos ya los hemos visto, por ejemplo el delivery de libros, los cuentos que se narraban por teléfono, poner lectura adecuada en línea, como lo hizo la Biblioteca Nacional de Maestros, la Biblioteca Nacional Mariano Moreno, o la Biblioteca del Congreso, y bibliotecas en forma particular, o sea, que había que adecuar esa lectura
y según el tipo de bibliotecas. Hubo que realizar talleres y cursos remotos de todo tipo, eso ya lo planteamos al principio también. Hubo concursos de redacción y guías para ayudas escolares, hubo entretenimientos, hubo música también, sí, ¿por qué no? Hubo música, muchas grandes bibliotecas y otras no tan grandes también han ofrecido entretenimientos y música. Se hicieron cursos y se habló mucho del cuidado y la preservación de documentos, que eso también ya lo habíamos mencionado, pero ahora desde otro punto de vista. O sea, tratar de brindar, por ejemplo, como lo hizo la Biblioteca Nacional Mariano Moreno, un curso de encuadernación, por ejemplo. Los bibliomóviles funcionaron con diferentes actividades, se fueron extendiendo, aparecieron diferentes experiencias o se hicieron experiencias con lectura y demás al aire libre, se utilizaron mucho plazas, patios y diferentes espacios para acercar la lectura, se trabajó mucho en equipo, aparecieron las tareas colaborativas y cooperativas con mayor profusión. Aquí puse algo como para tener en cuenta. Si todo esto que hemos vivido o que estamos viviendo durante esta pandemia se ha hecho en la virtualidad, entonces tendríamos que pensar en la enseñanza, en el aprendizaje y en la investigación combinada, o sea, en forma presencial con algo de virtual, si es posible. Aparecieron nuevos entornos también digitales de aprendizaje, como fueron los formales, el sistemático, y otros informales. Siempre los hubo también en la enseñanza presencial, pero ahora estamos hablando de la virtualidad, y son espacios informales que complementan a esa enseñanza o aprendizaje sistemático. Hubo experiencias, hubo vivencias, los sentimientos que mencionamos al principio, antes de comenzar con la presentación, y hubo que tomar muchísimas decisiones a cómo se iban a hacer esas capacitaciones, si íbamos a hacer tutoriales, cómo íbamos a responder a los usuarios, etc. Apareció gran variedad de formatos digitales, entre ellos estas plataformas de comunicación como son el Zoom o el Meet en este caso, que llevaron a poder agruparnos. Lo que tuvo de bueno, yo creo, esto, que fue el que nos conociéramos quizás un poco más, el que nos comunicáramos un poco más. O sea que estas plataformas han permitido también eso. En las escuelas y universidades, ya sean públicas y privadas, entonces apareció, y hay que tener en cuenta esto, que tenemos que, o que tiene, mejor dicho, que haber un nuevo modo de presencia. Una presencia que ya sea no solo la presencia in situ en el lugar, sino la presencia virtual. Hay que ver cómo se instala esa presencia virtual. Y por supuesto las bibliotecas, los bibliotecarios y otro tipo de tareas y de oficios, digamos, también se han reinventado con el teletrabajo y con la prestación de servicios. A mí lo que más me preocupa en realidad de todo esto, de tanto hablar de virtualidad, de presencialidad, de informalidad, etcétera, son los hogares que se encuentran sin computadora y conexión. O sea, eso limita el trabajo de los alumnos. Me van a decir, bueno, se han hecho cuadernillos para que puedan estudiar y demás. No significa que los que estudiaron o los que trabajaron en forma virtual lo hagan mejor que los alumnos que no tienen una conexión. Pero en los lugares alejados hay que ver cómo se llega. Ahí estarían jugando un poco quizás los objetivos de desarrollo sostenible. A ver cómo nos podemos acercar y qué podemos hacer. O sea, con esto de lo que pasará después en la pospandemia, surgen diferentes propuestas. Y por supuesto, nuevas formas de comunicación.
Para ir ya finalizando, propongo, mejor dicho yo, para la pospandemia, que es agudizar esa mirada en los contenidos digitales y multimedia que puedan ser de fácil acceso. Pero ¿por qué agudizar esa mirada? Porque no podemos poner cualquier tipo de contenido digital o cualquier tipo de contenido multimedia. Tenemos que pensar siempre en función del usuario. Y esto lo tienen que hacer las bibliotecas, por supuesto los bibliotecarios en las bibliotecas y cualquier otra comunidad bibliotecaria. Tenemos que tener mayor presencia en las redes sociales. No tenemos que ser tan estáticos, porque los jóvenes van mucho más rápido que todos nosotros y, bueno, se manejan muchísimo por las redes sociales. Por eso tenemos que aprovechar esas redes sociales para difundir servicios y demás. Fomentar la interconectividad en los hogares, que es lo que dijimos recién, los que tienen dificultades de acceso. Adoptar también nuevos canales y nuevas propuestas para satisfacer las demandas de usuarios y lectores. Tenemos que ser más flexibles, tenemos que tener dinamismo, crear nuevos formatos y en las maneras de actuar. Tenemos que ser un poquito quizás más creativos. Yo creo que esta pandemia nos ha enseñado y nos ha dejado mucho justamente para que podamos ser un poco más activos, para que, digamos, modifiquemos un poco nuestras maneras de actuar. Bien. Tenemos que adaptarnos a las necesidades de los docentes y de los alumnos en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Ya sé que siempre los escuchamos y tratamos de satisfacer sus necesidades, pero puede ser que ahora haya cambiado un poco esto, sobre todo si se quiere dar algún tipo de enseñanza o se quiere aprender en la virtualidad. Hay que incorporar capacitación y diferentes aprendizajes, o sea, aprendizajes que no son los habituales, que no son los tradicionales. Tenemos que reflexionar y pensar en la investigación. ¿Por qué? Porque la investigación no solo para conocer o modificar o para mejorar algún servicio o alguna propuesta, sino para conocer la necesidad social. Y debemos pensar y repensar el rol de la biblioteca y el rol del bibliotecario. Bueno, para finalizar, les dejo esto que casi siempre lo pongo, que es un pensamiento de la Madre Teresa de Calcuta, que dice: yo hago lo que usted no puede y usted hace lo que yo no puedo. Juntos podemos hacer grandes cosas. Bien, aquí les dejo un montón de referencias, los sitios que he consultado y, por último, un breve CV. Muchas gracias. Sí, Alejandro. Wow, qué lindo escucharte, Rosa. Qué lindo escucharte. Acá César Augusto levanta la mano para Seguro. decir algo. No puede fallar, César. Hola, César, buenas tardes. Hola, buenas. Gracias, Rosita. Bueno, me mandaste al frente con la investigación. Te agradezco muchísimo. No, porque yo que te he seguido los pasos sé que es una investigación importante y ojalá que se pueda replicar en distintas provincias del país, ¿no? Sería, perdón, César, sería un poco reflotar, digamos, lo que es la escuela, me parece tan importante, porque yo creo que entre todas las bibliotecas hay dos tipos de bibliotecas, quizás que necesitan mucho más del apoyo, digamos, de todos, ¿no? De la sociedad, de los gobiernos y demás, que son las bibliotecas escolares, por un lado, y las bibliotecas populares. Sí, me callo. Está bien, ¿no? Sí, no, tenés razón. O sea, yo me baso mucho. Primero, yo tengo todos tus libros. Yo te sigo a vos porque sos muy clara en la escritura de tus textos.
y siempre los cito para poder tener referencias en relación a los proyectos y demás. Y hay uno de tus libros que menciona, que se denomina Las competencias bibliotecarias del entorno laboral. Ese libro creo que es cabecera en estos tiempos, dado que en una de las partes vos hablas de las misiones, de las funciones, tareas y competencias, resumidas en un cuadro fantástico. Y ahí es donde nosotros apuntamos a la cuestión de lo que es el rol del bibliotecario social. Exactamente, sí, exactamente ese. Bueno, ese libro creo que es cabecera junto con el de formación de usuarios, que también tenés otro más, y uno de los últimos, que es de la introducción a la bibliotecología, que también son muy bases como para empezar a enriquecerse un poquito con el tema de expandir este conocimiento dentro de las bibliotecas. Y yo veo mucho la parte de la cuestión del bibliotecario social. Hoy en día nuestro perfil en sí ha cambiado al entorno social y sí o sí nos obligó a salir afuera. La problemática que tenemos en las bibliotecas escolares es bastante amplia en comparación a las otras bibliotecas, ya sean de nivel superior y demás, que sí tienen otros recursos, pero que los escolares tenemos una facultad particular de ser creadores de contenidos. Entonces podemos ofrecerles un servicio más ameno, más adecuado a estos usuarios, y es ahí donde entra el perfil del bibliotecario social. Yo me acuerdo mucho de esa diplomatura que hice y la verdad que es importante rescatar la historia institucional, hablar de lo que es el origen de una escuela, por qué surge, entre otras cosas más, porque han pasado personalidades que hoy en día le pueden nutrir a las nuevas generaciones. Eso más que nada, y bueno, y felicitarte y agradecerte que estás nuevamente acá. Bueno, no, yo te agradezco y sí, a mí me preocupa muchísimo, ¿no? La problemática de las bibliotecas escolares. Por ejemplo, la Biblioteca Nacional de Maestros está haciendo todo un relevamiento a nivel nacional desde que tiene el nuevo director bibliotecario. Podemos a lo mejor estar de acuerdo con algunas cosas o no me estoy refiriendo a una problemática, digamos, de ese tipo, pero sí, lo que quiero rescatar es justamente que se haga este tipo digamos, de contacto con las bibliotecas escolares. Porque si yo les preguntara a alguno de ustedes, y si alguno de ustedes sabe cuántas bibliotecas escolares, o cuántas, mejor dicho, por empezar, cuántas escuelas de nivel primario y secundario hay en el país, no creo que me contesten. Si les preguntara, todavía peor, ¿no? ¿Cuántos bibliotecarios, o si todas las bibliotecas tienen bibliotecarios en las escuelas? Si hay bibliotecas y si todos tienen bibliotecarios, no creo que puedan responderme tampoco. Entonces, por eso me parece importante, en principio, este relevamiento que se está haciendo, que es difícil, pero va a ser un sistema nacional de información educativa muy necesario en nuestro país, ¿no? Es muy necesario y ojalá pueda llegar a buen puerto. Sí. ¿Angelina va a decir algo? No, porque la veo ahí. Sí, no sé si... acá estaban preguntando recién si les va a quedar el PowerPoint. El Power no, bueno, sí, les va a quedar un PDF, que ya lo va a decir Alejandro cómo lo van a distribuir y demás. Perdón. Sí, Rosa ya nos había compartido el material, así que bueno, cuando enviemos los certificados, seguramente irán los certificados de asistencia, irá agregado el documento que nos envió Rosa. Aprovecho para preguntar si alguien quiere decir algo, si alguien quiere opinar. Pueden levantar la mano o escribir en el chat y nosotros lo leemos. No, por ahora veo gracias Ale, muchas gracias, fulano, mengano, en fin. Sí, todos La quieren... verdad, bueno, mientras aprovecho, Rosa, para agradecerte este gesto de poder acompañarnos hoy. Bueno, la coordinadora ahora tuvo que salir para dar clases, porque da clases en un instituto de nivel superior,
y bueno, quedamos nosotros acá al frente de esta última disertación que nos quedaba, y bueno, agradecerte tu amabilidad desde el primer día que te convocamos al decirnos sí voy a participar, y bueno, convocarte a que cuando quieras, gustes, tengas algo que mostrarnos, tengas una capacitación disponible bueno. para nosotros, la coordinación deja sus puertas abiertas para recibirte porque respetamos tu amplia trayectoria en lo que es la bibliotecología. Sí. Un placer escucharte. Te digo que a esta altura del año estoy un poco agotada, ¿no? Porque además tuve que hacer distintos tipos de presentaciones. Es más, y esto como no lo cuento como una infidencia, hoy me llega una invitación de una, ¿cómo se llama? Escuela de bibliotecarios para ver, y querían, dice, a ver si puede para fines de octubre, principios de noviembre, como si uno pudiera disponer, y no, yo hasta fines de noviembre, no sé, pero prefiero tener ya una charla, porque el solo hecho de preparar una presentación, hay que pensar a quién se va a dar o quién va a recibir, digamos, esa presentación y qué cosas se pueden poner que realmente le puedan ser de utilidad. Y todo eso lleva su tiempo, porque además es una pequeña, yo digo, es una pequeña investigación, ¿no? Una pequeña investigación que va llevando a consultar otros lugares, otras personas y demás. Pero bueno, esa es un poco la idea. Así que yo muy contenta de que me hayan convocado. Y ya sabes, Alejandro, cuando necesiten, no tengo ningún problema en colaborar con quien sea. Porque una cosa es estar, yo siempre lo digo, una cosa es estar en Buenos Aires, donde vos haces así, estirás la mano y lo tenés acá, al costadito, acá nomás. Y otra cosa es el trabajo que se realiza en las distintas provincias, que además tienen que llegar a diferentes lugares, inclusive el trabajo que se hace en una universidad, en una biblioteca universitaria, en una provincia es diferente el que se hace muchas veces en Buenos Aires. Sí, sí. Y es diferente ¿por qué? Es diferente por eso mismo, porque esas bibliotecas están cumpliendo o cumplen además otro tipo de acercamiento, cumplen una función social también, o sea, cosas que por ahí, si vamos al caso, y si yo que soy de la Universidad de Buenos Aires, no lo vi en mi época. Yo trabajaba como directora de una biblioteca, pero para esa biblioteca. Y si venía algún otro usuario de otro lado, bienvenido sea. Pero nunca me extendí, como hay otras bibliotecas, por ejemplo, acá la biblioteca de la UBIT, de la Universidad General Sarmiento, que trabaja mucho con el conurbano, por ejemplo. Eso no se ve en plena ciudad. Y bueno, esa es la diferencia. No es que sea mejor o peor, al contrario, yo creo que a veces cuantos más problemas hay o cuantas más cosas se presentan es mejor para adquirir experiencia o aprender, ¿no? Sí, sí, exacto. La verdad que muy lindo escucharte, Rosa, nos dejas, tus palabras ya de por sí deja enseñanza siempre. Ayer hablaba con César a la tarde-noche cuando habíamos terminado el primer encuentro, y Sí. bueno, él fascinado con tu presencia, bueno, ya ahora, nunca te había escuchado en disertaciones y la verdad que sí había leído tus libros cuando estudié la carrera, pero es muy lindo verte y muy lindo escucharte y más lindo saber que estás disponible para poder seguir en contacto. Por supuesto, todo lo que sea poder colaborar o cooperar con quien sea, yo encantada y acá me tienen. Y bueno, ahí estaba, no sé, mi correo, creo que todos lo tienen, lo voy a escribir acá en el chat por si alguien lo precisa. Rosita. ¿Puedo? Sí, ¿Puedo escribirlo, digo? Sí, ahí habló César. César, te escuchamos. ¿Qué es César? Sí, mira, por ahí yo, digamos, una pequeña, ¿cómo te puedo decir? Una pequeña, no sería ayuda, un pedido, esa es la palabra. Esto para más adelante, por supuesto, pero sería lo que, por ahí, digamos, lo que nos está faltando, y creo que es muy importante, y por ahí le dejo a la coordinación y a la estructura nuestra, que también se puedan nutrir de esto. Nos está faltando alguien con mucha preparación en lo que es la evaluación y desempeño del profesional bibliotecario
o como, digamos, una capacitación sobre lo que es la gestión del conocimiento dentro del perfil bibliotecológico. Porque, bueno, en tus libros lo plasmas claramente, pero hay un libro que yo me lo compré, que me pareció súper interesante, que es la evaluación del desempeño del personal bibliotecario. El compilador es Jesús Lau. Sí, Bueno, sí, él es compilador, él coordina un grupo de bibliotecarios que hablan, sí, sí. exactamente, y bueno, y por ahí de proponerte para más adelante, a ver si nos das una capacitación de cómo nosotros podemos tener una evaluación de personal, es decir, apuntar a esto, a la calidad del profesionalismo en todos sus ejes, en todas las áreas que todos ya las conocemos, y nos hacen falta estas capacitaciones muy, muy, muy puntuales que hoy en día, en esta realidad que tenemos a nivel país, muchas bibliotecas no están con el profesional, o está un profesor que tampoco sabe nada de bibliotecología, y entramos en esta discusión absurda hasta en el siglo XXI de decirnos que, bueno, el profesor también sabe de bibliotecología, pero no sabe prestar el libro. Entonces, No, son sí, estas ya te entiendo, porque cuestiones. una cosa es la práctica y otra la teoría. Yo siempre digo que las Totalmente. dos cosas deben estar unidas, ¿no? La práctica y la teoría. Si no, Totalmente, no nos sirve. falta. El solo hecho de leer no sirve. Totalmente, y nos falta esto, digamos, de seguir nutriéndonos en nuestra propia área, más allá de los ejes, ¿no? Porque cada uno es fuerte en sus distintos ejes. A mí me gusta todo el proceso técnico, Sí, pero me siento limitado por el famoso Internet que no tienen las escuelas, que el siglo XXI tendrían que tenerlas. En fin, claro, tantas cosas más, pero también nos falta aprender esto de evaluar nuestro propio trabajo, pero desde la mirada bibliotecológica y no pedagógica. claro, claro. Sí, sí. Bueno, vamos a pensarlo, pero ¿sabes qué, César? Va a tener que ser para pasada la mitad del año que viene, Sí, porque sí, ahora para el mismo... próximo encuentro nuestro, si te parece, una capacitación así, preparada, También, pensada. también, claro, como ustedes lo hacen en esta época, ¿no? Normalmente, Ujú. sí, puede ser, porque no, Siempre no, se lo que hace de pasa es que septiembre a octubre. en el primer semestre ya me pidieron de Paraná para que les dé un curso a los bibliotecarios sobre gestión, planificación, armar proyectos y demás. Genial, eso nos sirve, eso. Armar proyectos, ¿viste? Y bueno, todo eso lo tengo que, por más que lo sepa, tengo que elaborarlo y son unas cuantas clases, son muchísimas horas que va a durar el curso y hay que corregir cosas. Y bueno, el problema es que cuando se trata de ese tipo de cosas no pueden ser más de 30 participantes, porque si no el profesor o la persona que está del otro lado se vuelve loca, ¿no? Sí. Para atender a todo el mundo. Y por otro lado estaba pensando que a lo mejor se podría eh, largar, ya en base a lo que dijiste, alguna serie de preguntas que le lleguen antes a los participantes, Ujú. porque si no los participantes, y valga la redundancia, no participan. O sea, como ahora no es que los quiera criticar de ninguna manera, de ninguna manera, pero por ahí o tienen ciertos temores, ¿no? De preguntar, o piensan que van a hacer un papelón, o no se les ocurrió, o qué sé yo, pueden ser infinidad de cosas. Entonces, quizás si largamos algunos tips antes de la, ¿cómo se dice?, de la presentación o de lo que fuere, podrían opinar, ¿no? A mí me encanta, y sobre todo cuando discuten conmigo, eso me encanta. Yo, por ejemplo, con César discuto bastante y bueno, nos llevamos bien a pesar de todo porque él tiene su carácter y yo tengo el mío, pero bueno, marcha. ¿Cómo te adoro? ¿Cómo te adoro? Pero sí es la No, verdad. y sí, Bueno, no, por supuesto. sí. Ah, dice acá, una pena que se cerró la carrera que teníamos en la provincia, la Tecnicatura Superior en Bibliotecología. Ah, eso lo dice la coordinación, claro. Y sí, se cerró, pero ustedes tienen muy cerca, a ver, bueno, cerca, entre Leu. Sí, tienen en Chubut una Y carrera. creo que es, si no me equivoco, creo que la coordinación es Estela Vera, que es coordinadora de la carrera que estaba funcionando en Ushuaia. Creo que es ella porque no Ajá, sé. claro, claro, porque, qué sé yo, también surgen, viste, las escuelas privadas por ahí con 2 años, y algunas hasta 3, ¿no?
que aparte cobran por enseñar, y bueno, pero están haciendo un negocio también, ¿no? Por eso hablaba de las escuelas y la importancia de que se haga, por ejemplo, se podría hacer, ahora se me está ocurriendo, habría que hacer a lo mejor algún evento, algún encuentro, no sé, por supuesto lo deben tener más o menos pensado, pero no veo que se haga, las distintas escuelas de bibliotecología, ¿no? Y para ponerse un poco más de acuerdo, que es un poco lo que yo planteaba antes, y llamar a las cosas por su nombre, porque por lo que yo veo, veo justamente que ya les dije, los títulos diferentes, las asignaturas son las mismas, pero se llaman de otra forma y demás. Y eso creo que nos perjudica. La gente cree que con eso nos va a beneficiar y no es así, no es así. Yo creo que nos perjudica. Pero bueno, yo no estoy en esa temática, así que se ocuparán quienes se tengan que ocupar. Sí, Walter asiente, pero no dijo nada. Bueno, Rosa, no te robamos más tiempo. No, Muchísimas gracias por esta participación, por este hermoso encuentro que nos brindaste. Y bueno, será hasta la próxima y una vez más, gracias y mil gracias por decirnos sí. Bueno, gracias a ustedes por la invitación y nos vemos pronto, ¿sí? Nos vemos pronto. Bueno. Gracias, Rosa.